Jesús el profeta. Un profeta clásico de Israel recibe su ministerio por vocación personal y dado directamente por Dios, quien lo comisiona para proclamar el mensaje y actúa para que su actitud y juicio moral sirva a los propósitos de Dios. Lo diferente del profeta es que explica al pueblo el sentido de los acontecimientos, muestra claramente el designio y la voluntad de Dios y anuncia acontecimientos de juicio y de castigo divino. Lo incluyeron en una categoría de personas que en ese entonces existían. Sí, aunque en la época del Nuevo Testamento el profetismo ya no existía en el judaísmo. Le llamaron profeta y no debería aparecer solamente como un profeta, sino como el profeta, es decir, el último, aquel que al final de los tiempos debía cumplir toda la profecía. Aún en medio de la influencia griega, romana, egipcia y oriental de la época, el judaísmo vio la llegada del profeta que cumplió el encargo divino y no lo aceptó. El profeta del fin de los tiempos en el judaísmo fue considerado un acontecimiento escatológico. ¿Por qué? Eran 450 años sin uno. Un profeta vivo ha surgido de nuevo, semejante a los antiguos profetas. Israel aguardaba la llegada de un profeta único en quien se cumpliría toda la profecía anterior. Todo iba a culminar en un último profeta. ¿En quién? El esperado, el del final de los tiempos. Y por ser Jesús considerado un profeta, le dan esta dignidad escatológica. Su mensaje anuncia el fin del mundo. Su llamado al arrepentimiento ofrece la última oportunidad de salvación de Dios para los humanos. La visión del retorno de Cristo ya era una creencia judía. Debemos distinguir la línea profética y la mesiánica. La noción de profeta y Mesías se combinan y sucedió. Fueron reunidos en una sola persona. También se debe distinguir con cuidado la idea de un profeta como precursor de Dios y el profeta como precursor del Mesías. Ambas aparecen en el Nuevo Testamento y han de interpretarse de manera diferente. El profeta de los tiempos según el Nuevo Testamento, Juan Bautista. Es Juan Bautista quien aparece en los evangelios como el profeta. Jesús mismo designa a Juan Bautista como el Elías redivivus, Mateo 11:14. Al decir que Juan es más que un profeta, Jesús está indicando sin duda que es el profeta que debe venir al final de los tiempos. Y en Lucas 22:26, pasaje donde Jesús, siendo el más pequeño, se coloca por encima del Bautista, resulta claro que Jesús vio a Juan Bautista como su precursor. El cuarto evangelio muestra una fuerte tendencia por destacar que Juan Bautista no es el profeta. Juan Bautista rechaza no solo que le tomen como el Mesías, también como el profeta escatológico o el Elías vuelto a la tierra. El evangelio de Juan da respuesta a esas dudas al decir que Juan Bautista rechazó pura y simplemente que le llamaran el profeta. Al darle a Jesús el título profeta, debemos distinguir los pasajes que presentan a Jesús como un profeta y los textos donde aparece como el profeta único del fin de los tiempos. Y son estos últimos pasajes los que plantean el problema cristológico propiamente dicho. Es decir, el problema del carácter específico y único de Jesús y que las funciones de Jesús lo hacen semejante a otros hombres. Y es esta la relación indirecta con el asunto cristológico. El profeta de los últimos tiempos está ligado al conocimiento israelita del profeta en general. En conclusión, la persona de Jesús toma y asienta, según el Nuevo Testamento, la figura del profeta final de los tiempos. El profeta escatológico, ese que la palabra de Dios lo va designando profeta por profeta, evangelio por evangelio, autor por autor, y que desde el Génesis está presente en la creación, con Isaías desde un tiempo sufriente y con Pablo estableciéndolo en el corazón de los gentiles, se cumplió. Jesús es nuestro profeta del final de los tiempos. El verdadero profeta en el judeocristianismo tardío. La historia del problema cristológico, solo una escuela cristiana ha visto a Jesús como el profeta por excelencia, el judeocristianismo. Con su desaparición se ha extinguido la visión cristológica. Esta visión ocupa el primer lugar en el Evangelio de los Hebreos y muestra que la concepción cristológica fundamental es la de profeta. En el Querigma Petrus, conservado en la Pseudo-Clementina, desde su primer capítulo se ocupan de darle a Jesús el título del verdadero profeta, a través del cual todo el mundo, con sus pecados y errores, puede alcanzar la verdad, quien desde la creación ha estado presente cambiando de nombre y apariencia, surgiendo Adán como el verdadero profeta y en calidad de tal
ha anunciado el mundo futuro. Moisés renovó este anuncio proclamando un profeta futuro. Deuteronomio 18:15. En los textos judíos que tratan del profeta, este pasaje desempeña un papel importante porque el verdadero profeta tiene la misión de abolir los sacrificios y corregir la obra de Moisés, apareciendo Jesús como la encarnación perfecta de Adán y siendo esta una de las funciones esenciales del profeta, además de inaugurar el fin de los tiempos y realizar así la obra de los antiguos, llevando a su plenitud y perfección la verdad anunciada. La noción de Jesús como el profeta encuentra algo nuevo, en el que la concepción escatológica primitiva pasa más o menos a un segundo plano, dejando que se sitúe en primer plano el elemento especulativo y gnóstico. Así lo indica ya el adjetivo verdadero que acompaña constantemente al sustantivo profeta. Según esta teoría judía, hay una segunda línea que se desarrolla paralela a lo largo de la historia, la de los falsos y verdaderos profetas, un dualismo del bien y el mal. Esta doctrina es una de las más antiguas, dominada por la idea del profeta. Su cristología está orientada hacia ello y es la única desarrollada sobre la creencia en un retorno del profeta. Jesús, el profeta, como solución del problema cristológico del Nuevo Testamento. ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta esta creencia? Ventajas. Destaca el carácter único de la persona y obra de Jesús. Como aparición decisiva del profeta escatológico, su función es preparar por su predicación a Israel y al mundo entero para la venida del reino de Dios. Esta tiene un carácter final, su llamada al arrepentimiento es definitiva y así la decisión que exige, el juicio se realiza según la respuesta que se le dé. Juan 3:18. Destaca el carácter humano de Jesús. La noción del profeta explica la autoridad con la que actúa y habla, es exclusiva de él. La perfecta actividad como predicador se asocia a la del Mesías, la del Logos, la del Hijo de Dios, la del siervo sufriente, la del profeta del final de los tiempos. Es el hombre a quien los judíos esperaban como profeta. Inconvenientes. Desde el pasado de la vida terrenal de Jesús, como predicador escatológico, insiste en ese solo aspecto de su vida. Los textos judíos hablan de otras actividades que este profeta debe realizar: milagros, restablecer las tribus de Israel, sufrir y morir por su pueblo, vencer las potencias de este mundo y luchar contra el anticristo, no siendo esa su función, sino elementos transferidos al profeta del final de los tiempos. La obra terrenal, tal como la comprendió Jesús, no se limita a la predicación escatológica. Se deriva de la conciencia que solo alcanza su plenitud en la remisión de los pecados y en su obra redentora. Por eso lo que caracteriza la vida terrena de Cristo no es la noción de profeta, sino la de siervo. Solo vinculándolos sirve para explicar la vida terrena de Cristo. De lo contrario, daría una imagen falsa de la persona y su obra. Desde la realidad del Cristo presente, elevado a la diestra de Dios. No puede hablarse de una función presente del profeta porque esta noción no supone que haya un intervalo temporal entre su actuación terrena y la segunda venida del mismo profeta. Según eso, la noción del profeta no puede aplicarse a la obra de Cristo glorificado. Desde el futuro del Cristo que ha de venir de nuevo en la parusia. Resulta difícil aplicar la noción del profeta al periodo futuro y escatológico de la obra de Jesús. Él puede aparecer por segunda vez en el tiempo del fin, pero ya ha empleado un tiempo como profeta. Por lo tanto, no puede venir de nuevo como culminador porque esta tarea queda por fuera de su misión. Desde el Cristo preexistente, no se puede trazar una línea entre la noción del profeta y la preexistencia de Cristo. Lo más que podría decirse es que el profeta había aparecido ya sobre la tierra bajo formas diferentes. Continuaremos hablando acerca de Jesús, el siervo sufriente. En hebreo, Eved Yahvé. La explicación cristológica que este título implica remonta, igual que el título de Hijo de Hombre, al mismo Jesús,
y la idea principal que está en su base es la de sustitución. De allí se desprende toda la historia de la salvación. La idea de sustitución encarnada va dirigida a la persona del siervo sufriente de Dios, uno de los títulos más antiguos aplicados a la persona y obra de Jesús. El Evet Yahvé en el judaísmo lo vemos reflejado en Isaías 42 e Isaías 53. Isaías 42 dice: Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Isaías era el profeta y tenía una ideología judía del rey. Allí empezamos a ver un principio de sustitución progresiva, desde la creación a la humanidad, de la humanidad al pueblo de Israel, del pueblo de Israel al resto de personas y del resto de personas a un solo hombre, el cual es Jesucristo. Entonces el principio de sustitución progresiva opera a través del sufrimiento. La alianza de Dios con su pueblo se restablece gracias a la obra de Jesús, Evet, mediador de esta alianza. El judaísmo habla acerca del Mesías. Y en Isaías 53 vemos claramente cómo se habla acerca de un Mesías sufriente. Pero para los rabinos es difícil de creer esto, de aceptarlo. Entonces ellos explican el texto cambiando el sentido y su protagonista. Cambian la misión del Mesías y se niegan a tener un Mesías sufriente y aceptan más bien a un profeta que sufre. Pero Jesús puede hacer diferentes apariciones y declaraciones en el Nuevo Testamento para reafirmar que el protagonista de Isaías 53 e Isaías 42 era él. Jesús no ha colocado su propia persona y en particular sus sufrimientos y su muerte en el centro de su predicación del reino de Dios, como el apóstol Pablo más adelante lo haría. Pero Jesús, durante su vida terrena, se sentía llamado a vivir su obra expiatoria más que a enseñarla. Por eso no se limitó a predicar el perdón de los pecados por Dios, sino que curando a los enfermos les otorgó también efectivamente este perdón. Siempre decía: tus pecados te son perdonados. Jesús también predice su muerte en varios pasajes. En Marcos 8:31 le dice a sus discípulos: luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Y también en Lucas 22:37 hay un paralelo directo con Isaías 53, cuando él mismo dice: es necesario que se cumpla en mí esta palabra de la Escritura. Jesús también, cuando habla e instituye la cena del Señor, habla de la necesidad de su muerte y de derramar toda su sangre por nosotros. En Marcos 10:45 también habla de algo muy relacionado con Isaías 53, cuando dice que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús, cuando se bautizó, no se bautizó por sus pecados, sino por los pecados de todos nosotros. Allí adquirió la función de siervo. Porque la muerte expiatoria de Jesús no es solo el acto central de su vida terrena, sino el acontecimiento central de toda la historia de la salvación. Desde la primera creación al comienzo de los tiempos hasta la nueva creación al final de los tiempos. Desde este punto de vista, la cristología del siervo debe ser considerada como una solución decisivamente importante del problema cristológico del Nuevo Testamento. Jesús aparece en ella como aquel que ha realizado en el momento decisivo la obra más importante del designio de Dios para la salvación del mundo. Jesús es el siervo sufriente. Otro de los títulos que se le dio a Jesús refiriéndose a su obra terrena era el de sumo sacerdote, título que solo se aplicó después de su muerte. Esta función está íntimamente relacionada con la obra como siervo de Dios. Para entender su sacerdocio hay que tener en cuenta 3 aspectos. Primero, el sumo sacerdote como la figura ideal del judaísmo. Ellos esperaban una figura ideal, de orden político, lo que dificultaba que pudieran ver al Mesías como ese rey. Entonces era necesario asociar el sacerdocio de Cristo con una figura ya conocida para ellas, y esta era la del rey Melquisedec. Sabían que era llamado rey de justicia, y que el padre Abraham se había humillado ante él para entregar sus diezmos y ser bendecido, prefigurando a Cristo.
cuando el rey David escribe en el Salmo 110 sobre la venida de un rey según el orden de Melquisedec, también prefiguraba a nuestro Señor. Para los judíos era muy importante asociar el sacerdocio de Cristo con este linaje. Ya había muchas decepciones con el sacerdocio histórico, y ante este hecho crecían las esperanzas de un sacerdocio ideal, y este se aproximaba cada vez más al Mesías. En segundo lugar, vamos a ver la relación entre Jesús y el sumo sacerdote. Él sabía que reemplazaría el templo y con ello la función sacerdotal. En los sinópticos vemos una actitud crítica de Jesús al sacerdocio de la época, pero esta visión no le separa de su misión como sumo sacerdote. En Marcos 12:35 él hace referencia a su genealogía davínica y la relaciona con el Salmo 110 hablando del orden de Melquisedec, dejando en claro su identidad de oficio sacerdotal. Jesús confirma su soberanía en varios textos de los evangelios, pero en Juan 18:36 afirma que esta soberanía no es de este mundo. Él sabía que para que su sacerdocio se cumpliera, debía empezar aquí en la tierra, en su función como siervo de Dios. En tercer lugar, vemos a Jesús como sumo sacerdote en el cristianismo primitivo. En la carta a los Hebreos vemos a Cristo como sumo sacerdote. Podemos ver en su sacerdocio grandes diferencias con el sacerdocio del Antiguo Testamento, que no era ni definitivo ni absoluto, mientras que en Cristo sí, y allí se encuentra su realización. Hay varias funciones en el oficio sacerdotal. La primera es ofrecer sacrificio. Jesús fue el sacrificio y el sacrificador, pero para que este sacrificio fuera válido, el sumo sacerdote debía identificarse con la víctima. Por ello la importancia de resaltar su humanidad, y esto lo hace en Hebreos 4:15, donde dice que él fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Otra de las evidencias de su humanidad la encontramos en su oración en el Getsemaní, donde pide al Padre para ser librado de su muerte. Allí aprendió obediencia. También en Lucas 2:52 dice que el niño crecía en sabiduría, estatura y gracia, confirmando así su humanidad. Al identificarse con nosotros y ofrecerse en sacrificio, nos perfecciona en Él, restaurando así nuestra relación con Dios. Como sumo sacerdote, Él es misericordioso y fiel, pionero y consumador de la fe. Tiene un carácter único. Ha cumplido su ministerio una vez y para siempre, aportando así la salvación para los hombres. Es glorificado. Al resucitar y ser glorificado, lleva a los suyos a resurrección. Está en el lugar santísimo y allí continúa su obra eterna. Este sumo sacerdote cumple un doble ministerio y un solo sacrificio. Primero, realiza un acto expiatorio una sola vez y segundo, extiende su obra por la eternidad. Entonces, ahora ¿cómo opera en nosotros? Como intercesor. Él comparece a nuestro favor ante el Padre, Hebreos 9:24. Escribe sus leyes en nuestros corazones, nos limpia de pecado. Es importante tener en cuenta la culminación de su obra escatológica. Él nos lleva a plenitud de santificación en el momento en que todo sea consumado. Allí también opera como nuestro mediador. La visión del Nuevo Testamento en Jesús expresa de manera exhaustiva su misión como sumo sacerdote. Primero, el sacrificio en la cruz como centro de la obra sacerdotal. Segundo, su función presente como mediador y en la glorificación. Y tercero, su obra eterna y escatológica. En conclusión, Jesús ha culminado el sacerdocio israelita y ha sido santificado por el Padre y quiere santificar a los suyos para que tengan una relación directa con Dios. Esa es la oración sacerdotal que deja en Juan 17 por los suyos, además de una esperanza eterna porque va a preparar morada para sus hijos. Y como sacerdote continúa su obra en la tierra dejando otro consolador, el Espíritu Santo, para que nos santifique y permanezca con nosotros hasta nuestro próximo encuentro.